Buenas noches y buenos días, estimados estudiantes. Esta grabación, tal como les manifesté en clase, es para todos los grupos. Hay unos grupos que están más adelantados que otros. Y vamos a empezar la grabación con el grupo más atrasado, que esto beneficia de todas maneras al que está más adelantado porque le da un recorderis de lo que nosotros estamos planteando. Estamos hablando en el grupo más atrasado de las fuentes de la patria potestad, que dijimos que son el matrimonio legítimo o juste nuptiae, la adopción, la drogatio y la legitimatio. La juste nuptiae o matrimonio legítimo consiste en la unión de relación de vida común entre un hombre y una mujer, o sea, un ciudadano y una ciudadana romana, que se unen para llevar una vida en comunidad, compartir la vida y continuar una familia romana, es decir, procrear. El fin primordial del matrimonio es la procreación, es decir, tener hijos, tener familia. El matrimonio legítimo es la primordial y principal y primerísima fuente de la patria potestad. Y mire lo que estamos diciendo: principal fuente de la patria potestad. Sin matrimonio no hay patria potestad bajo ningún concepto. Por consiguiente, el matrimonio legítimo garantiza el vínculo de parentesco agnaticio, es decir, el vínculo de parentesco civil que existe entre los padres y los hijos. En la época antigua romana, para casarse, además bastaba tener los requisitos del matrimonio y ya. El mismo hombre, el mismo marido, levantaba un acta delante de 5 testigos y manifestaba que se iba con la mujer fulana a formar un hogar como marido y mujer y cumplir el fin del matrimonio. Y ya. Por eso al día de hoy siempre se dice, la gente dice me casé, porque es que a uno no lo casaban, sino que uno se casaba. Los requisitos para el matrimonio legítimo son la pubertad, el consentimiento de los contrayentes, el consentimiento del pater y gozar del jus connubium, es decir, tener habilitado por parte de la ley el derecho a casarse. En cuanto al primer requisito, o sea, la pubertad, el romano observó que la mujer, por regla general de niña a adolescente, tenía el primer flujo menstrual a los 12 años. Y como esa era una regla, decidió legalmente poner en 12 años la edad de la pubertad de la mujer, y una vez cumplidos los 12 años podía contraer matrimonio válido, basado precisamente en que podía cumplir el fin del matrimonio, que es la procreación. El problema fue el hombre que no menstrua. Entonces, para resolver el problema, se estableció un sistema de un examen físico que se le hacía al varón adolescente, aprovechando todos los años para el mes de marzo
se hacía una fiesta, una feria, representando la época de la zafra de las uvas de los viñedos, una fiesta del dios Bacchus, el dios del vino, en la cual todos los padres que querían que a su hijo lo declararan puber, lo llevaba y lo presentaba a esa feria donde había una tarima. En la tarima había, en una esquina de la tarima había unas batas dobladas blancas con ribetes púrpura. Había alrededor de la tarima unos ancianos y un personaje que estaba sobre la tarima. Y los muchachos venían desfilando, uno por uno subía a la tarima, vestido con una bata blanca, y abajo la bata blanca, completamente blanca, estaba desnudo. El personaje le quitaba la bata y entonces el muchacho desnudo pasaba por los cuatro lados de la tarima y el jurado lo veía. Los ancianos anotaban en la libreta y si pasó el examen con el dedo señalaban donde estaba el grupo de batas blancas con ribetes púrpura, y esa era la que le ponían a él y él seguía. Si no pasó el examen, le señalaban la bata que le quitaron y le volvían a poner la misma bata en señal de que no pasó el examen, y se anotaba que no pasó el examen. Eso se hizo por todo el tiempo en Roma, hasta que surge la escuela proculeyana y dice que basta ya de ese examen físico y que eso suena a un estilo pornográfico y que realmente debería dejarse esa práctica, y así como a la mujer se le puso 12 años, se podía determinar con el examen físico cuál era la regla general. Que con el examen físico ya ellos tenían que saber, la mayoría de los varones, a qué edad los declaraban púberes. La escuela sabiniana, que era una escuela tradicionalista, dijo que no estaba de acuerdo y que consideraba que si ese examen no falló nunca y fue efectivo, ¿por qué cambiar? ¿Por qué quitar el sistema? Y fue que Justiniano dijo: acojo lo planteado por la escuela proculeyana, que a la vez esa escuela propuso 14 años, porque la escuela proculeyana observó que por regla general los jóvenes los estaban declarando púberes a los 14 años, y quedó ya legalmente, y se eliminó el examen diciendo: las mujeres son aptas para casarse a los 12 años porque son púberes, y los hombres a los 14 años porque por regla general a los 14 años alcanzan la pubertad. Y así se estableció, y así en nuestro medio fue todo el tiempo, hasta que con el presidente Varela se cambió en Panamá de 14 a las mujeres y 16 los varones ahora. Pero es un error grande. El otro requisito es el consentimiento de los contrayentes. Obvio que quienes se van a casar tienen que dar su consentimiento de que se quieren casar con la pareja correspondiente. También se supone que un matrimonio se va a dar entre personas que están bajo la autoridad del pater. Por tanto, se requiere el consentimiento de los pater para contraer matrimonio válido. Y por último, debe gozar del jus connubium. ¿Eso qué significa? Que sea una persona de las cuales la ley dice que puede contraer matrimonio válido con esa persona. Porque la ley puede prohibirle casarse con determinada persona, o por su estatus, como el caso del latino Juniano,
los peregrinos y estos que no tienen derecho a casarse. Entonces usted tiene que tener el derecho a casarse. Y siendo ciudadano romano, muchos se les prohibía casarse, como el caso de los eunucos, como el caso de los parientes, que ahora vamos a hablar de los impedimentos matrimoniales y otros más. Entonces, ahora vamos a ver los impedimentos matrimoniales, tal como le estaba diciendo. Podemos tener derecho a casarnos, pero nos pueden impedir a casarnos. Esos impedimentos matrimoniales son por razones de parentesco y por razones políticas. Por razones de parentesco tenemos que en Roma tenían prohibido casarse los parientes en línea recta, ascendente y descendente hasta el infinito. Eso significa que el tatarabuelo no se podía casar con la tataranieta, ni con la nieta, ni con la bisnieta, ni con la hija de la bisnieta, ni hasta abajo, en esa línea hacia abajo. Y de abajo para arriba tampoco nadie. Por eso dice hasta el infinito. En línea colateral, prohibido el matrimonio entre hermanos y hermanas, tíos y sobrinos, primos hermanos con primos hermanos, y los parientes de esto tampoco. Eso en cuanto al vínculo de parentesco colateral. Por vínculo de parentesco por afinidad, estaba prohibido el matrimonio entre el suegro y la nuera, entre el yerno y la suegra, y entre los hermanos de cuñado con cuñado. Es decir, el cuñado con la cuñada no se podían casar. Por razones políticas, estaba prohibido hasta antes de la ley Canuleia el matrimonio entre patricios y plebeyos. Según la ley Julia y Papia Popea, se prohibió el matrimonio entre los senadores y sus parientes. También se prohibió el matrimonio entre los libertos y las personas naturales que decían una profesión deshonrosa. A los funcionarios de las provincias se les prohibió a ellos y a su familia, a sus hijos, casarse con una provinciana. Se prohibió el matrimonio entre el tutor y la mujer de 25 años, la cual él estaba administrando sus bienes, y también a los hijos de estos con él. Es decir, el tutor no se podía casar con la pupila. Una vez celebrado el matrimonio, ¿cuáles son los efectos del matrimonio? Con respecto a los cónyuges, una vez casados, el hombre y la mujer quedan siendo vir et usor, es decir, marido y mujer. Si el matrimonio había sido cum manu, eso significa que si la mujer, cuando se iba a casar, decidió casarse llevando el apellido de su marido, ella quedaba siendo locofilia con respecto al marido, que significa como si fuera hija del marido, y loco sorori con respecto a los hijos. Eso significa como si fuera hermana de sus hijos. ¿Eso qué significa? Significa, por ejemplo, ustedes ven Barack Obama y la mujer de él se llama Michelle, que su papá no es Obama, ni ella no tiene el apellido Obama de nacimiento, pero apenas se casó con Barack Obama, su nombre es Michelle Obama. Y las hijas de él, una de ellas tiene el apellido Chelsea Obama. Y mire cómo suena esto. El dueño del apellido es Barack Obama. Entonces la mujer lleva el apellido del marido.
suena como hija de él, y cuando está la mamá con sus hijos, están como si fueran hermanas, pues Chelsea Obama, Michelle Obama, y el dueño del apellido, Barack Obama. Entonces, como si fuera, dice, esta es la mujer, suena como hija. Y esta es la hija de él, bueno, es hija. Y con respecto a la mamá, son como si fueran dos hermanas porque llevan el mismo apellido del autor del apellido. Si se casaba con Manu también, la mujer tenía por derecho a la muerte del hombre a la herencia intestada del marido. Pero si ella se casaba sin Manu, es decir, manteniendo el apellido de su papá natural, ella no tenía derecho a la sucesión intestada de su marido. Ella tenía que heredar a su papá y no al marido. Con respecto a los hijos, estos hijos nacidos del matrimonio eran liberi justi, o sea, hijos legales, justos, y quedaban automáticamente bajo la patria potestad del padre. Y había una familia civil, la ley los reconocía como hijos y eran, por tanto, agnados del padre en primer grado y agnados de la madre en segundo grado. Eso significa que el vínculo de parentesco en primer orden va con el papá y en segundo orden con la mamá, tal como ocurre hoy, donde llevamos el apellido del papá primero y el apellido de la mamá de segundo. ¿Cómo se disuelve el matrimonio en Roma? Se disuelve por la muerte de uno de los cónyuges, por la pérdida del connubium y por divorcio. Obvio, en cuanto a la muerte de uno de los cónyuges, si la mujer muere, el hombre tiene derecho a casarse inmediatamente. Si muere el hombre, la mujer tiene que esperar 300 días, 10 meses, o sea, para volver a casarse. Eso era por razones de evitar que la mujer pudiera haber quedado embarazada del difunto, para poder determinar si el hijo que va a nacer era del difunto o no, y garantizarle sus derechos hereditarios y garantizarle también la familia a la cual él iba a pertenecer. Por la pérdida del connubio, ya nosotros dijimos esto en clases pasadas, que cuando se cae en esclavitud se pierden todos los estatus. Obviamente se pierde el jus connubium. Y en el caso del cautivo no se aplica el jus post limini, porque dijimos que aunque le den 5 años al desaparecido para que aparezca, si aparece después de 3 días, el matrimonio queda disuelto. En Roma, 3 días, después de 3 días, ya el matrimonio se disuelve. Entonces quedaba disuelto el matrimonio por la pérdida del connubio. Esa es una situación, a menos que el hombre y la mujer hubieran desaparecido juntos y hubiesen regresado juntos. Por divorcio, habían 2 formas de divorciarse. Una era bona gracia, que significa por mutuo acuerdo, por mutuo consentimiento, y la del otro era por repudiación, es decir, cuando uno de los dos presentaba la demanda solicitando que disolvieran el vínculo matrimonial. No se requería una excusa, una causal para invocar la solicitud de matrimonio, bastaba solamente la expresión de la voluntad de que usted no quiere seguir casado con su pareja. Ni siquiera había que comunicarle al demandado o la demandada de que su pareja se estaba divorciando. Después, en el Bajo Imperio, se estableció que el demandado se le comunicara que había un divorcio que se estaba pidiendo, comunicación que se mandaba con un liberto
quien la llevaba allá, para si tenía algún derecho que hacer valer, lo hiciera valer o algo que decir. Eso en cuanto al matrimonio que garantiza la patria potestad. Hubo otras uniones lícitas porque no fueron prohibidas, pero esas uniones no daban el derecho a la patria potestad. Estas son el concubinatus, el matrimonio sine connubium, y también se dio el contubernium en Roma como uniones permitidas, pero que no daban derecho a nada. El concubinato consistía en la unión entre un hombre y una mujer que no se querían casar, que teniendo los requisitos para casarse, no se quisieron casar, se unían nada más para vivir como marido y mujer unidos. Y en otros casos, bueno, porque no le faltaba alguno al requisito. Es lo que hoy en día usted le llama la unión de hechos, lo que es que se unieron, se juntaron, dice la gente. Bueno, ese es concubinato. Los hijos nacidos del concubinato son estos connados del padre y de la madre, es decir, hay un vínculo de parentesco consanguíneo, no civil, sino de sangre, de sangre. ¿Estamos claros? En cuanto al matrimonio sine connubium, que es otro, era la unión de un esclavo con una persona natural, libre, o entre dos esclavos. Entonces a esto se le llamó contubernium. Entonces, en el caso del contubernium, los hijos nacidos de esa unión eran considerados connatis servilis, es decir, un vínculo de sangre entre siervos. Y en el matrimonio sine connubium, que es el caso, por ejemplo, del latino juniano, que se casaba creyendo que podía casarse, entonces la única forma que él tenía que podía adquirir, que le habilitaran esa unión y se la legalizaran, era invocando la erroris causa probatio, es decir, señalando, estableciendo que su matrimonio fue un error y que él se casó porque él tenía el error creyendo que se podía casar, y si el hijo le nació un hijo dentro del año del matrimonio y se observa que ese matrimonio estaba bien formal, bien llevado, le podían habilitar y legalizar la unión. Esas son las uniones que en Roma se establecieron como lícitas porque no fueron prohibidas. Hubo también una situación de hijos que nacían por accidente, de una relación casual, espuria, momentánea, a los cuales se les llamó a esos hijos spuri o vulgo concepti, o sea, espúreo o nacido de una relación vulgar, una concepción vulgar. Eso en cuanto al matrimonio, a la unión de una pareja, y el ayutenuncia como fuente de patria potestad. Tenemos la adopción, que consiste en prohijar o tomar como hijo a quien no lo es. Y la adopción en Roma se dio mediante el siguiente mecanismo. El padre natural se presentaba con el padre adoptante y el hijo. Debían estar adicionalmente 5 testigos ciudadanos romanos y celebraban una venta fingida llamada mancipatio. En esa venta fingida llamada mancipatio, el papá natural fingía vender su hijo al padre adoptivo o adoptante. Una vez
se iba el hijo con el comprador, el adoptante, y a cabo de un tiempo lo emancipaba, lo regresaba a su casa nuevamente. Se hacía por segunda vez la ceremonia y por segunda vez lo devolvía con su padre natural. Se hacía una tercera vez y por tercera vez lo devolvía de nuevo a su padre natural. Después de las 3 veces, el padre adoptante presentaba una demanda, esto todo en mutuo acuerdo con el demandado, al padre natural, acusándolo de que tenía a fulano de tal como hijo suyo, cuando fulano de tal era hijo de él. Lo acusaba de tener a su hijo como hijo de él. El juez le preguntaba qué tenía que decir para en defensa de eso, y él se quedaba callado, y por lo tanto, como no podía defenderse, lo condenaban a devolver su hijo a su verdadero padre, que era el adoptante, pero que en realidad no era así. Y ya entonces, en cumplimiento de la sentencia, el padre natural le entregaba al hijo al adoptante y quedaba hecha la adopción. Recuerden que ese juicio fingido es una injure ceso, ¿verdad? Que era un juicio fingido. Requisito, entonces, con Justiniano, valga señalar, con Justiniano se cambió el procedimiento y se estableció que las partes comparecían ante el emperador o el magistrado competente y le manifestaban su voluntad, y el magistrado daba su decisión, ¿verdad? Y se verificaba o se daba por verificada la adopción. Los requisitos de la adopción son los siguientes. Para adoptar en Roma, el adoptante debía ser 18 años, mínimo 18 años mayor que el adoptado. Como mínimo, puede ser más de 18. Lo menos es 18. El adoptante, por lo menos en la época imperial, los adoptantes eran mayores de 60 años, de 60 para arriba. El adoptante no debía tener hijos legítimos bajo su autoridad. El adoptante no debía ser un eunuco. El adoptante no debería estar presente en la adopción, tal como les dije. Estaba el adoptante, el adoptado y el hijo tenían que estar en el presente. El adoptante tenía que ser varón, no se podía adoptar mujeres porque el fin de la adopción era para evitar la extinción de un apellido por la línea del varón. Por tanto, por eso se creó la adopción, para evitar la pérdida del apellido. Si se adoptan mujeres se va a perder el apellido, porque cuando ella se casa pierde el apellido. Y por último, otro requisito es que el adoptado no debe ser un esclavo. Recuerden que los esclavos son cosas y no personas. Los efectos de la adopción son los siguientes. El adoptado sale de su familia natural y entra a la familia del adoptante, toma su apellido, toma su nombre en gentilicio, es un hijo más. Y Justiniano estableció como efecto de que si el adoptante era un extraño y emancipaba al adoptado, el adoptado conservaba su derecho a la sucesión intestada del adoptante. Y si el adoptante era un ascendiente del adoptado, es decir, un tío, un pariente, se mantenía la adopción con todos los efectos como si no se hubiera dado la emancipación. Eso referente a la adopción. Con relación a la abrogatio fue primero que la adopción, que nació precisamente para evitar que se extinguiera un apellido. La abrogatio consiste en adoptar
a un sui juris a otro sui juris. O sea, un pater familia adopta a otro pater familia. Y para adrogarlo era necesario que se hiciera un examen de la situación por parte de los pontífices, quienes después de examinar la situación presentaban un informe y se lo presentaban a la comicia curiata, manifestando si era factible o no la adopción y pidiéndole las autoritas populi para que ellos decidieran si se confirmaba o no esa adopción. Después se abolió ese procedimiento y se estableció que el emperador era el que debía dar la adrogación en virtud de un rescrito de él, es decir, de una constitución imperial. En el Bajo Imperio se estableció una adrogación del impúbero sui juris, es decir, de aquel que no está bajo la autoridad del papá y que no es púber. Y eso está más relacionado con la mayoría del concepto general de la adopción en Panamá y en el mundo hoy, que usted ve adoptando a puros niños huérfanos, niños que no tienen la autoridad, no están bajo la autoridad de su papá. Entonces se hacía un examen riguroso de la situación por parte de del Colegio de los Pontífices, que lo hacían con una severidad especial, en la cual ellos examinaban cuál era la fama, cuál era la fortuna del que aspiraba a ser adrogante, o sea, adoptante, si era honrado, si tenía buena fama y todo, si era ventajosa esa adrogación para el pupilo o no, si el adrogado tenía tutores que estaban administrando sus bienes, los tutores debían dar su consentimiento, su autoritas, para que se diera la adrogación. Además, se le exigía al adrogante que estableciera una fianza, depositara una fianza de garantía sobre la administración de ese adrogado pupilo para garantizar que él no le iba a dilapidar o tomar sus bienes. Efectos de la adrogación. Una vez ya celebrada la adrogación, el adrogado entraba a la familia del adrogante, tomaba su nombre gentilicio, su apellido, y entraba como un hijo más. Todos los descendientes y sometidos a la autoridad del adrogado quedaban bajo el poder del pater adrogante, corrían la misma suerte que él. El adrogado toma la gens y la familia del adrogante. Si el adrogado impúbero era emancipado por el adrogante, este adrogado impúbero tenía derecho a recuperar sus bienes en el estado en que estaban antes de ser adrogado. Si el adrogado era emancipado o desheredado por el adrogante, tenía derecho a una cuarta parte de la herencia del adrogante. Eso en cuanto a la adrogación. Y ya ven que también estableció una forma de caer bajo la autoridad de la patria potestad. Por último tenemos la legitimación.
¿Y qué significa la legitimación? Consiste en legalizar un estatus que no se tiene legal. Por tanto, que los hijos nacidos de un concubinato son nacidos y los hijos nacidos de ese concubinato tienen un vínculo, dijimos hace un momento, natural de sangre con respecto a su padre y su madre. Pero un hijo de esa, por tanto, ellos nacidos concubinatos no están bajo la autoridad del padre. Pero podían quedar bajo la autoridad del padre por la legitimación. Cuando el emperador, por ejemplo, le otorgaba a un peregrino la ciudadanía y le concedía a los hijos de este peregrino la patria, quedar bajo la patria potestad del peregrino. Y en el caso, volvemos y manifestamos el latino juniano, que se casaba por error y él manifestaba que era un error su matrimonio y probaba por error y causa aprobación, podía alcanzar la ciudadanía y lógicamente quedaba legalizado la relación que tenía con sus hijos, quedando esto automáticamente bajo la patria potestad de ese latino juniano. Y bueno, y por error y causa aprobación, que estamos diciendo desde hace rato, que probaba que fue un error. En el Bajo Imperio se estableció otra clase de legalización, o sea, de legitimación, que fue el matrimonio subsiguiente, la oblación a la curia y el rescrito del emperador, o sea, el rescrito del príncipe. En cuanto al matrimonio subsiguiente, tenemos que todos aquellos que se habían casado, pero se habían unido en concubinato y no en matrimonio, como no había matrimonio, no tenían la patria potestad sobre sus hijos, y si querían tenerlo, entonces elevaban la unión a matrimonio. Por eso, como matrimonio subsiguiente a la unión, todos los efectos, todos los hijos que habían nacido de esa unión, quedaban bajo la autoridad del padre automáticamente. Se legalizaba toda la relación. En el caso de la oblación a la curia, en el caso del varón, el papá, que no tenía la patria potestad sobre sus hijos, ofrecía a su hijo a la curia, a su villa natal, para que fuera un miembro de la curia, y decía: de ser admitido mi hijo como miembro de la curia, ofrezco 25 yugadas de tierra. Y en el caso de una hija, ofrecía a la hija a la curia de su villa natal para que se casara con un decurión, un miembro de la curia, señalando que si el matrimonio se llevaba a cabo, él daba la dote para el matrimonio de 25 yugadas de tierras. Y ese ofrecimiento ya de por sí solo conllevaba que cayera bajo la patria potestad la hija bajo la autoridad de su padre. Y por último, el rescrito del emperador. No hay duda que si el emperador decide otorgar la patria potestad, nadie puede discutir eso. Y esa es una constitución imperial. Disolución de la patria potestad. La patria potestad se disuelve por acontecimientos fortuitos y por actos solemnes con relación al padre y con relación al hijo. Por acontecimientos fortuitos
se extingue la patria potestad con relación al padre por la muerte del padre de familia, por la capiti diminutio máxima del pater familia y por la capiti diminutio media del pater familia, es decir, la pérdida de la ciudadanía del pater familia. Con relación al hijo, tenemos caso fortuito, la muerte del hijo, la capiti diminutio máxima del hijo, la capiti diminutio media del hijo, o sea, la pérdida de la ciudadanía del hijo, la elevación del hijo a ciertas dignidades. Terminaba la patria potestad. Por actos solemnes con relación al hijo, cuando el hijo era dado en adopción, obviamente ya tenía otro papá, se acabó la patria potestad del hijo con relación a su padre natural. Y por último, cuando el hijo es emancipado. Con eso agotamos lo que es la patria potestad. Pasamos a ver la manus maritalis. La manus maritalis, como dijimos en clase, es el poder que ejerce el marido sobre la mujer casada y a veces la ejerce un tercero. Es o consiste en que cada vez que la mujer se va a casar, la mujer escoge si se casa llevando el apellido del marido o se casa llevando el apellido de su papá natural. ¿Cómo podía una mujer caer bajo la manus? Por tres modalidades, de tres maneras. Por el usus, por la confarreatio y por la coemptio. Por el usus, aquella mujer que decidió casarse llevando el apellido de su marido, de su papá, ella estaba sin mano, no estaba bajo la mano, pero ella podía caer por el usus bajo la mano del marido. Si ella durante un año completito dormía con él los 365 días del año sin interrupción, automáticamente quedaba con el apellido del marido y quedaba bajo la mano de él. Pero ella, si no quería quedar bajo la mano del marido, ella podía interrumpir esa posibilidad, durmiendo 3 noches consecutivas fuera del hogar. Eso se llamó usurpatio trignotis, o sea, usurpación por 3 noches, durmiendo fuera del hogar. Ahora, eso significa que ella se fue a dormir a la casa de la mamá, de los padres, o se fue a la casa de una hermana, de una tía, de un tío, o estuvo en un velorio 3 noches velando un muerto, etc., y amaneció ahí. Bueno, cualquiera de esas cosas, sin pensar una cosa mala. En cuanto a la confarreatio, la mujer quedaba bajo la mano del marido cuando ella decía voluntariamente: yo quiero casarme llevando el apellido de mi marido y quiero casarme por la iglesia. Entonces era que venía la boda, como la concebimos en la Iglesia Católica, que la tomó de los romanos la Iglesia Católica, donde la mujer lleva su vestido velo, corona, el vestido blanco largo, las damas, se ofrecía una torta de harina al dios Farion Júpiter, que era el dios de la boda, del matrimonio, el dulce, el cake, ese, que un ofrecimiento, ese dulce no se come, ese dulce es para el dios Farion,
el Dios del amor. Por eso se llama confarreatio. Y un señor que lleva un platito con las arras consalicie, que son las arras que se dieron en garantía en el compromiso matrimonial. Estamos entonces ahí, y es que se celebra el matrimonio por la iglesia. Cuando la mujer decía yo me caso llevando el apellido de mi marido, pero en una boda civil se hacía y se denominaba la coencio. ¿Y en qué consistía? En una venta fingida que hacía el padre de la mujer, vendiéndosela ficticiamente a su hijo, al novio de su hija. En un acto, una venta ante 5 testigos, se hacía la emancipación, la figura que ya vimos hace un momento atrás en otra figura. Los efectos de la manus, ya nosotros lo mencionamos cuando hablamos del matrimonio justenucia, el matrimonio legítimo, cuando dijimos que si se casaba con manus, locofilia con respecto al marido, locosorori con respecto a las hijas, y todos esos efectos nosotros mencionamos, y si tenía derecho a la asociación del papá o no, o si tenía al marido o no, dependiendo si se casó con manus o no. Eso ya lo vimos, ya lo hablamos, sería llover sobre mojado nuevamente. ¿Cómo se disuelve la manus? La manus, si fue por la confarreatio, se disuelve por una fórmula o ceremonia contraria a la confarreatio, una ceremonia llamada difarreatio. Y si era por lo civil, se hacía una solemnidad especial también civilmente para disolverla. Eso en cuanto a la manus maritalis, que es poder que ejerce el sui juris sobre los alieni juris y sobre, en este caso, sobre la mujer casada. En el caso del mancipium, que es el otro poder que ejerce el sui juris en la familia romana, consiste en el poder que tiene una persona libre sobre otra cabeza igualmente libre. Ahí tenemos 2 casos de mancipio, que es la tutela y la curatela. La tutela fue definida por Servio Sulpicio cuando dijo: es el poder dado y permitido por el derecho civil sobre una persona libre para proteger a quien por causa de su edad, y yo agrego sexo también, no podía defenderse por sí mismo. ¿Esto qué significa? Que hay personas por su edad que no saben administrar sus bienes y necesitan de un administrador. Y digo sexo porque la mujer también, por su edad, y después por ser mujer, también tenía que ser administrada por un tutor. En Roma, la tutela de los impúberos sui juris de uno u otro sexo, según la edad que tuvieran, y las mujeres púberas sui juris por razón del sexo, como hemos estado diciendo, eran o estaban sometidas a la tutela. La tutela es un cargo público. Significa que como cargo público que es una situación que le corresponde al Estado, pero el Estado delegó en personas particulares esa función, esa obligación del Estado proteger a los que necesitaban protección. Y por ser un cargo público no podían negarse
a aceptar el nombramiento de tutor. Por tanto, el que era nombrado tutor tenía de todas maneras que aceptar la tutela. Repito, a menos que tuviera una excusa fuerte, aceptada y que justificara la excusa. Por ejemplo, si se nombra tutor a una persona que está enferma y que la enfermedad no le permite ser tutor, esa es una excusa. También si está muy viejo, eso es otra excusa aceptable. También si el tutor que ha sido nombrado como tal tiene demasiados pupilos y no se da abasto con uno más, eso también. También si el tutor nombrado va a estar fuera del país mucho tiempo y no va a poder ejercer la tutela, es una excusa aceptada y justificada. También, por ejemplo, cuando habían intereses encontrados, el tutor era acreedor del pupilo o el pupilo acreedor del tutor, o le debía o no le debía uno al otro, o eran enemigos o tenían alguna situación de bienes encontrados. Cosas como esas eran las únicas que usted podía invocar para evitar ser tutor. Ahora, hubo 4 formas de nombrar a un tutor. Y de acuerdo a la manera de cómo se nombra el tutor, así mismo se llamaba la tutela. Tenemos la tutela testamentaria, la tutela legítima, la fiduciaria y la dativa qua magistratum. La tutela testamentaria era aquella en la cual el padre del impúbero sui juris en su testamento había previsto que si él moría y su hijo no tenía la pubertad, él quería que fulano de tal fuera el tutor de su hijo, el administrador, y le nombraba testamentariamente al tutor de su hijo. Legítimamente, cuando no había testamento, no se había nombrado un tutor por testamento. La ley dice que el pariente más próximo debe ser el tutor del pupilo. Por tanto, es la ley la que nombra al tutor. No habiendo testamento, no habiendo parientes en la ley que puedan ser tutores, si fuera el caso de un pupilo que estuvo en proceso de adopción y en ese proceso de adopción no se terminó y quedó a medio palo, como quien dice, el proceso de adopción, entonces se le nombra a quien quería adoptar o estaba en vía de adopción de ese pupilo, se le nombra a él como tutor. No siendo el caso, entonces la otra forma de nombrar un tutor era por parte del magistrado, que escogía entre las personas más capaces, más solventes, para que fuera el tutor. Esta forma de nombramiento fue establecida por la ley Atilia, que le establecía todos los mecanismos al magistrado para escoger bien al tutor. Estableciendo, y desde ya le digo que la ley que reguló la tutela fue la Lex Atilia. Los requisitos para ser tutor son 3. El tutor debe ser un varón. Ya, lógicamente, por sí solo, nosotros hemos dicho que los tutores deben ser varones si las mujeres están sometidas a tutela. La edad es otro requisito. La edad para ser tutor, mínimo 25 años de edad, que es la mayoría de edad en Roma.
Y por último, el tutor debe estar física y mentalmente sana, porque no puede haber un tutor que tenga problemas de salud y que le impida llevar a cabo el fin de la tutela. Funciones del tutor una vez nombrado. ¿Cuáles son las funciones que tiene un tutor? Lo primerito es hacer un inventario de los bienes del pupilo, donde va a establecer todos los bienes que tiene el pupilo, todos los créditos que tiene, todas las deudas que tiene, quién le debe a él, a quién le debe, y todo eso se establece allí. Una vez hecho el inventario, entra a administrar, que es el fundamento del fin primordial de la tutela, administrar los bienes del pupilo. Otro requisito, otra función, que tiene el tutor es que debe dar la autoritas tutoris. Eso significa que si el pupilo va a realizar un acto en relación a sus bienes, el tutor tiene que dar la autorización para que el pupilo pueda realizar ese acto. También debe dar fianza. El tutor debe dar fianza de garantía nombrar fiadores que se van a comprometer a indemnizar por los daños y los perjuicios que con la administración el tutor le pueda causar al pupilo. Una vez ejercida la tutela y que el tutor ya tiene que entregar cuentas, tiene como función hacer la integrum restitutio de los bienes del pupilo. ¿Estamos claros? Ahora, hay una tutela llamada tutela perpetua de la mujer, o llamada tutela mulieribus, que era aquella mujer, y por eso yo insistía en lo de sexo, cuando la mujer llegaba, cuando el varón llegaba a la pubertad, ya se acababa la tutela. Pero cuando era mujer y llegaba a la pubertad a los 12 años, no se acababa la tutela. Si no se había casado, no se acababa la tutela. La tutela continuaba hasta los 25 años de edad, que era la mayoría de edad. Por eso es que se llama tutela perpetua de la mujer. Entonces, y si llegaba a los 25 años y no se había casado, entonces seguía, y muchas veces se le nombraba, era un curador. Por eso es que se llama perpetuo, porque no se sabe en qué momento va a terminar. Esas son. Entonces, ¿cómo se extingue la tutela? La tutela se extingue por causas inherentes al tutor y por causas inherentes al pupilo. Con relación al tutor, por la muerte del tutor, por la capiti diminutio máxima o media del tutor, o sea, la caída en esclavitud o la pérdida de la ciudadanía del tutor, por las consecuencias de la actio crimen suspetti tutoris, y le explico qué significa eso. Cuando el pupilo sospechaba que el tutor le estaba malversando, dilapidando, malgastando sus bienes, él ponía una denuncia ante el juez alegando que el tutor le estaba malversando, malgastando sus bienes. Automáticamente separaban al tutor de la administración. Por tanto, esa tutela se acababa y se nombraba otro. Y esa es una forma de acabar la tutela esa. Y por último, por una excusa justificada y aceptada como la que yo le mencioné al inicio del tema. Por causas inherentes al pupilo se extinguía la tutela por muerte natural del pupilo, por capiti diminutio máxima o media del pupilo, es decir, esclavitud o pérdida de la ciudadanía del pupilo,
También se acababa por la abrogación que se hiciera del hijo, porque ya iba a tener papá y entonces el papá lo va a administrar. O, en el caso de la mujer, cuando se casaba con un mano, que quedaba porque el marido quedaba administrando los bienes. Y por último, con la llegada a la pubertad, que es el caso del varón. Eso en cuanto a la tutela. En cuanto a la curatela, esta también es un cargo público que también se dio para proteger a las personas indefensas y que no tenían y que necesitaban, requerían de un administrador de sus bienes, pero en este caso ya no es por edad ni sexo, sino porque tienen un problema mental, que puede ser un loco, declarado loco, un locus furiosus, un mentecatis, un morón, un idiota, un pródigo, etc. Requería la administración. La misma requisitos que se siguen para el tutor, se siguen para el curador, y las funciones también. Y lo otro es que en la tutela hay una diferencia con la tutela, que en la tutela el pupilo puede realizar negocio y el tutor nada más tiene que dar su autoritas tutoris. Y en el caso de la curatela, el curador da consenso, no da autoritas, sino consenso. Tenemos clases de curatela: la cura furiosi, la cura prodigi, la cura minori y la cura pupili. La cura furiosi era aquella en la cual había una persona declarada por los facultativos médicos como loca y estaba loca, declarada loca. No piensen que cuando hablamos de locus furioso es que la persona está arrebatada, no. Ese es el término, la denominación para determinar que es una persona que está declarada loca. Tenemos la cura prodigi, que es aquella en la cual se nombra un curador a las personas que son dilapidadoras, malversadoras, despilfarradoras de los bienes, que el dinero le hace cosquilla en la mano. Tenemos la cura minoris, que era el caso de la mujer de los 12 a los 25 años, que por regla general, cuando salía a la puerta, muchas veces se le nombraba a un curador si no se había casado. Tenemos la cura pupili, que era aquella que se le daba a los que ya estaban siendo administrados en una tutela. Por ejemplo, en el caso de que el tutor se ausentaba, se iba para otro país, iba a estar mucho tiempo fuera, entonces le nombraban un curador que iba a ayudar a administrar al pupilo, porque el tutor se iba a estar fuera. También cuando el tutor tenía mala salud o pobreza, ¿verdad? O tenía incapacidad para administrar porque estaba a distancia, estaba en otro país, entonces se le daba un curador ya sobre la tutela que existía. También cuando el tutor era adversario, de repente quedaban siendo adversarios o en un litigio, en un pleito, se le nombraba un curador urgentemente. Y por último, cuando la mujer mayor de 12 años era incapaz para manejar sus bienes, sus negocios.
Con eso nosotros terminamos lo que son las personas naturales. La curatela está regulada por la Lex Julia Titia. Se escribe Julia Titia. Y con eso, repito, terminamos las personas y vamos a ver por último las personas morales. Las naturales hasta aquí y vamos a ver las morales ya. Personas morales o personas jurídicas. Dijimos al inicio del tema de las personas que las personas son naturales, que son las que acabamos de terminar de ver, y jurídicas. Y que las personas jurídicas, a diferencia de las morales, no son físicas, no son materiales, son ficticias. Son creación de la ley. Por eso se le llama jurídica. Pero son personas susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones. Son entes ficticios. En Roma, al inicio, se dieron 4 clases de personas jurídicas o morales, de las cuales se deriva una serie de personas, como las corporaciones conocidas también como universitas, que fueron asociaciones de personas que se unieron para alcanzar un fin determinado, a los cuales el Estado le otorgaba derechos de personas, como por ejemplo las corporaciones, los municipios, los colegios, los solidaridades, las corporas publicanoras. Es decir, cuando digo corpore publicanorum son las corporaciones públicas, los colegios, o sea, los colegios, las corporaciones, los municipios, todo eso son personas. Tenemos las fundaciones o pie causa, que son instituciones civiles o eclesiásticas que tienen como finalidad una utilidad pública de beneficencia o de culto, es decir, que su finalidad es la piedad, otorgar beneficios a personas, como por ejemplo las iglesias, los monasterios, los nosocomios u hospitales, ¿no? Los hospicios de ancianos, lugares donde tienen a los personas que sufren de demencia, lugares donde tienen a los recién nacidos o de huérfanos de padres, o tienen a lugares a personas de padres que son viajeros, como eso que le llamamos hoy COIF, etcétera. Entonces hay que señalar que a este grupo de situaciones que forman parte de las pie causa, el mismo patrimonio de las fundaciones constituido por el conjunto, está constituido por el conjunto de bienes y derechos que eran el medio para alcanzar la finalidad que se proponían alcanzar, que era procurar el bien. No cabe duda que el fisco romano, el fisco panameño, conocido después en la época del Nuevo Imperio como el erario público, es el Estado, una persona jurídica. El Estado como sujeto de relaciones patrimoniales. Y ahí cuando te dice
el Estado le debe a fulano tal cantidad, el Estado le debe a no sé quién, o fulano le debe al Estado, el Estado va a poner una demanda para cobrar, porque el Estado es una persona jurídica, ese es el erario público. ¿Estamos claros? Y por último, una persona bien interesante, que es la herencia yacente. Y usted le pregunta a cualquiera y le va a decir que no. La herencia yacente es la herencia que está ahí, esperando que vengan los herederos a pedirla. Es la herencia, cuando murió, la persona murió natural, pero nadie ha venido a reclamar la herencia que dejó el difunto. Pero ¿qué resulta? Esa herencia es yacente, yace ahí. Pero ¿qué vemos? Nadie viene, pero ese difunto dejó deudas. Le debe a fulano de tal X cantidad. Ese X fulano quiere cobrar su X cantidad. ¿Cómo hace para cobrarla si no hay heredero? Nadie ha venido a pedir la herencia. Hay una fórmula que tiene el derecho romano y también el derecho panameño la tiene, y el mundo, creada por Roma, en la cual dice: ¿quiénes tienen derecho a pedir que se abra el juicio de sucesión del difunto? Los herederos, los que se creen como herederos, y los acreedores del difunto. Entonces yo vengo como acreedor del difunto y digo: señor juez, quiero que abra el proceso de sucesión de fulano en mi calidad de acreedor, porque él me debe a mí, el muerto, y aquí está la prueba. Quiero que abra el juicio de sucesión y me paguen. Y se abre el juicio de sucesión pedido por el acreedor, que no es heredero, y el juez recoge todas las deudas que tiene el difunto, recoge todos los créditos que tiene el difunto, a quienes le deben le cobra, y después viene y dice: la herencia va a pagar. Londoño, aquí está, la herencia le está pagando su plata. Y si la herencia tiene capacidad para cumplir obligaciones, contraer obligaciones, es una persona jurídica de bien, y no hubo los herederos que pagaron, pagó ella, pagó la herencia como sujeto de derecho. Por tanto, es una persona jurídica. Dejamos hasta aquí. El examen viene hasta aquí. Y con eso terminamos el semestre, gracias a Dios. Estén bien, espero las preguntas que me la hagan por la misma vía para contestárselas. Muchas gracias.